Tema de investigación, Unión Europea. Clase, Sistemas jurídicos contemporáneos. Primeramente, comenzaremos con el proceso histórico de la integración europea. El origen de la actual Unión Europea se sitúa al final de la Segunda Guerra Mundial, con una economía desorganizada y empobrecida. Había desempleo, huérfanos, hogares destruidos, hambrunas y no se contaba con los recursos suficientes para sobrellevar la situación. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Al finalizar habían muerto 40 millones de personas y 35 millones habían resultado heridas. Estados Unidos temía que, debido a esta situación, Europa pudiera caer bajo el control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también denominada Unión Soviética. Así que para evitarlo se puso en funcionamiento un plan de ayuda económica masiva, el Plan Marshall, que pretendía la reconstrucción de Europa, no país por país, sino a través de una ayuda de carácter global, ya que no era conveniente para Estados Unidos que la Unión Soviética fuera quien les brindara ese apoyo. La guerra cambió el destino de Europa. En ese momento necesitaba urgentemente la ayuda de sus propios estados para lograr una reconstrucción, solidificación tanto económica como política y social. Y mediante el Plan Marshall Estados Unidos brindó una posibilidad para salir delante de esa situación precaria. Poco a poco Europa se fue unificando gracias a diversos tratados que tenían como objetivo el establecimiento de un mercado común de los países miembros para lograr un desarrollo en todos los ámbitos posibles. Con el aumento de las tensiones internacionales tras la guerra, en 1949 Jean Monnet, quien era consejero político y económico francés, consideró que era hora de adoptar medidas reales para buscar la unidad europea. Preconizó una nueva concepción de la unidad europea. Surge el método de integración funcional para él, si transferir soberanía a un órgano supranacional era la mejor manera de lograr paz, riqueza y seguridad, no consideraba que ello limitara la soberanía de las naciones, sino, al contrario, que la fusionara y ampliara. De aquí nacería la Comunidad Europea de Carbón y el Acero, en donde sus objetivos principales fueron promover y modernizar la producción de carbón y acero. Europa no se hará de golpe ni de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Ampliación de la Unión Europea. Para que un país ingrese como miembro de pleno derecho, tiene que seguir un procedimiento establecido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. El orden cronológico por el que fueron ingresando fue: en el año 1973 Dinamarca, Irlanda y Reino Unido e Irlanda del Norte. En 1981 ingresa Grecia. En 1977, España y Portugal. En 1996 ingresaron Austria, Finlandia y Suecia. En 2004 ingresaron Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa, además de Chipre y Malta. Y por último, en el año 2007 ingresaron Rumanía y Bulgaria. Símbolos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene personalidad jurídica propia e independiente de los Estados miembros que la componen, además de una política común, instituciones comunes, una ciudadanía europea y una moneda única. Es una organización supranacional que se consolida a través de valores y símbolos como una bandera, himno, pasaportes y un día de festejo. Se establece el 9 de mayo como Día de Europa. La moneda se llama euro. El día 26 de mayo de 1986, la bandera adoptada por el Consejo de Europa se convirtió en la bandera oficial de la Comunidad Europea. En ella, está representado un círculo de 12 estrellas amarillas sobre fondo azul. Las estrellas, que representan a los pueblos de Europa, forman el círculo como símbolo de unión. El número de estrellas no está vinculado con el número de Estados miembros. Así, la bandera no ha sido modificada en las sucesivas ampliaciones.
La bandera europea no sustituye a las banderas nacionales de los Estados miembros. Cada país conserva su propia bandera. El último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, el Himno de la Alegría, fue elegido por el Consejo de Europa como himno europeo en 1972. Instituciones de la Unión Europea. Primeramente, tenemos el Consejo Europeo, el cual es el máximo órgano de la Unión, compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por el presidente de la Comisión. Él es el encargado que examinará anualmente la situación del empleo en la comunidad y adoptará conclusiones al respecto. El Consejo representa en general el interés de los Estados miembros y en particular de sus gobiernos. Es el órgano decisorio de la Unión, integrado por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial. Actúa sobre las propuestas de la Comisión. Es el titular del poder legislativo de la Unión. Las sesiones que lleven a cabo no son públicas, excepto cuando se celebren debates de orientación sobre el programa de trabajo semestral que presente la presidencia y cuando el Consejo decida por unanimidad que uno de sus debates sea público. La Comisión es quien propone la legislación, políticas y programas de acción y es responsable de aplicar las decisiones del Parlamento y el Consejo. Como administración central de las comunidades se encarga de las tareas de gestión y administración de sus políticas y de elaborar y ejecutar su presupuesto. Entre las funciones de comisión se encuentran las siguientes. A. Ser el guardián de los tratados, vigilar el cumplimiento de los tratados y de la legislación comunitaria en todos los Estados miembros. B. Tiene el poder de iniciativa legislativa pues es la encargada de elaborar propuestas de nueva legislación europea, que presenta al Parlamento y al Consejo, las cuales deben defender los intereses de la Unión y de sus ciudadanos. C. Es responsable de gestionar y ejecutar el presupuesto de la Unión Europea. Continuemos con el Parlamento Europeo. Es la institución que representa a los pueblos de los Estados miembros. Tiene atribuciones en materia de revisión de tratados y concertación de acuerdos internacionales. Debate sobre temas que se consideren urgentes acerca de los cuales va a pronunciarse y definir la postura de los países de la Unión. Ayuda a garantizar la legitimidad democrática de la legislación europea. El Parlamento está facultado para aprobar los presupuestos generales de la comunidad y debido a la entrada en vigor del Acta Única se ha pugnado por dotar de mayor poder de decisión a este órgano. Una facultad importante del Parlamento es la relativa a la deliberación en torno a la aceptación de nuevos Estados de la Unión y a la asociación con terceros Estados, ello previo a la toma de decisión del Consejo, el cual no puede en contra de la consulta del Parlamento. El Tribunal de Justicia se encarga de garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique del mismo modo en cada Estado miembro. Además, dentro de sus principales funciones tiene el vigilar el cumplimiento del derecho comunitario por parte de los Estados. Y por último se encuentra el Tribunal de Cuentas Europeo, el cual es el encargado de fiscalizar las cuentas de totalidad de los ingresos y gastos de la comunidad, así como la gestión financiera. Es el representante de los contribuyentes, responsable de comprobar que la Unión invierte su dinero siguiendo las normas presupuestarias que han sido establecidas. Una figura más con la cuenta la Unión Europea es defensor del pueblo europeo. Tiene amplias facultades de investigación. También está facultado para actuar como mediador entre los ciudadanos y la administración comunitaria. Puede dirigir recomendaciones a las instituciones de la Unión, así como elevar el caso al Parlamento Europeo.
El Defensor del Pueblo Europeo tiene por misión mejorar la protección de los ciudadanos o de toda persona, física o jurídica que resida o tenga su domicilio en un Estado miembro, en casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y en consecuencia, reforzar la transparencia y el control democrático en la toma de decisiones y la administración de las instituciones de la Unión. La actual defensora del pueblo es la irlandesa Emily O'Reilly desde el 1 de octubre de 2013. Unión Económica y Monetaria, UEM. En 1979 se creó el Sistema Monetario Europeo, SME, cuyo objetivo principal fue conseguir una estabilidad de los tipos de cambio entre sus monedas, por medio de una coordinación de las políticas económicas. En el año 1989 se propuso un procedimiento en 3 etapas para la realización de la UEM. Primera fase, aquí se liberaliza la circulación de capitales. Segunda fase, en esta se comenzó a funcionar el Instituto Monetario Europeo, IME, cuyo objetivo era poner las bases para la creación del Banco Central Europeo. La tercera fase comenzó con la entrada en vigor del reglamento que define el euro como moneda única. IME es sustituido por el Banco Central Europeo, BCE. Se establece que a más tardar el 1 de enero de 2002 comenzarán a circular los billetes y monedas, denominadas euros juntos con los billetes y monedas nacionales. Se aplicó de manera tan efectiva que, en tan 6 meses después, el 1 de julio de 2002 las monedas nacionales habrían sido reemplazadas por el euro en casi todos los Estados miembros. Banco Central Europeo. Creado en 1992 para introducir y gestionar la nueva moneda. Es el encargado de diseñar la política monetaria de los Estados miembros y velar por su correcta aplicación. Tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en la comunidad. El banco trabaja en total independencia. Sin embargo, tiene la obligación de elaborar un informe anual sobre las actividades del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Sistema Europeo de Bancos Centrales, SEC. Compuesto por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de los precios, apoyar las políticas económicas generales de la comunidad con el fin de contribuir a la realización de sus objetivos, con arreglo al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia. Ahora hablemos de las fuentes del derecho comunitario, las cuales se dividen en dos, en derecho originario y en derecho derivado. Los tratados constitutivos de las comunidades y los tratados que los han ido ampliando y reformando constituyen el derecho comunitario primario u original. Ocupa el primer lugar en la jerarquía de las fuentes. Los tratados comunitarios son convenios multilaterales concluidos en forma solemne, es decir, sometidos a ratificación. Mientras tanto, el derecho derivado se subdivide en reglamentos comunitarios, en la directiva y en la decisión. Los reglamentos comunitarios constituyen la fuente más importante de derecho privado, ya que a través de estos se expresa el poder legislativo de las comunidades. Es un acto normativo de carácter general. Sus destinatarios no están individualmente determinados y sus normas son aplicables a una pluralidad de situaciones. La directiva. Son disposiciones emanadas del Consejo. Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse. Sin embargo, a las autoridades nacionales se les deja a su elección la forma y de los medios. Es un instrumento de la armonización de las legislaciones de los distintos Estados miembros. De igual forma tenemos a la decisión, la cual se comprende como un acto de carácter obligatorio en todos sus elementos a través del cual se establece una norma para un caso individual, en base a una norma general. Otras fuentes del derecho. Principios generales del derecho.
desempeñan una función de importancia en el derecho aplicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, el cual recurre a esta fuente de derecho para precisar y completar las disposiciones de los tratados constitutivos y proceder a una correcta interpretación y aplicación de los mismos. Y por último tenemos a la Constitución Europea. El Consejo Europeo de Niza adoptó una declaración relativa al futuro de la Unión, en la que se planteaba, entre otras cosas, la necesidad de estudiar la forma de establecer y supervisar una delimitación más precisa de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. En junio de 2004, el Consejo Europeo aprobó el texto constitucional, el cual debía ser ratificado por los 25 países miembros. El Tratado Constitucional es una constitución sui generis, en tanto que es en realidad un tratado internacional que ha trascendido en el ámbito de los otros tratados comunitarios, para fundarse sobre los elementos básicos del constitucionalismo, que es conceptualizado como un catálogo de derechos humanos fundamentales y de competencias de los órganos del poder público. La Constitución Europea define los valores, los objetivos fundamentales y las competencias de la Unión Europea y organiza la estructura institucional de la misma. Al determinar las competencias de la Unión, la Constitución establece automáticamente sus límites de acción. La Unión actúa únicamente cuando el objetivo buscado puede alcanzarse más eficazmente a nivel comunitario que a nivel nacional, regional o local. Este principio se conoce en la jerga política como principio de subsidiariedad. En la actualidad existen diversas opiniones respecto al futuro de la Unión. Hay quienes sostienen que los Estados miembros de la Comunidad Europea están entrelazados de tal manera que resulta imposible un retroceso hacia el ideario de Estado nacional. El futuro de la Unión Europea pende de las políticas macroeconómicas que, habiendo sido exitosas durante un tiempo, hoy se revierten con deudas internas y externas, una alta tasa de desempleo y crecimiento de la pobreza, dando por resultado una gran incertidumbre. Gracias por su atención.